Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Turquía para ese gran premio allí en el circuito de Estambul y por supuesto pues vamos a hacer un análisis, ¿no?, de lo que es ese circuito. Entonces esta semana lo vamos a hacer todo junto. Primero vamos a ver en este mismo vídeo las características fundamentales, los datos que le diferencian del resto del circuito. Luego vamos a ver el pilotaje como siempre y terminaremos con los reglajes, con el setup para adaptar los coches a este circuito. Así que si vais a seguir el gran premio no os podéis perder este vídeo hasta el último detalle. Así que bueno, empezando por las características fundamentales, pues la longitud de este circuito está un poquito por encima de la media, son algo más de 5,3 kilómetros, entonces eso sí que no es uno de los circuitos extremos con una longitud excesiva, pero sí que es bastante largo. Y lo que llama también la atención es que estamos ante un gran premio una vez más en los que la distancia total de la carrera es bastante alta. Está solamente por detrás de Rusia y de Francia, lo que significa que esto va a perjudicar bastante las unidades de potencia, ¿no? Un estrés bastante alto porque evidentemente pues no es lo mismo hacer kilómetros de más que de menos, así que esto pues sobrecarga todavía un poquito más las unidades de potencia, que ahora está tan de moda, ¿no?, para ver quién la cambia y quién no la cambia, así que bueno, que sepáis que es un circuito también bastante estresante. Y luego la distancia hasta la primera curva no es excesiva, está prácticamente clavada en la media con esos 460 metros, entonces no penaliza excesivamente que salgas mal, no es una exageración como por ejemplo en Rusia, que había 1 kilómetro para coger rebufo de los coches de delante, pero si sales mal, tened en cuenta que la primera curva, la primera frenada se puede hacer bastante larga. Luego, en cuanto a las curvas, pues que sepáis que tenemos en total 14, que son bastante poquitas, la verdad. Además, sabiendo lo que hemos visto, que tiene una longitud bastante alta de circuito, pues el ratio de curvas por kilómetro de circuito se nos queda bastante bajo. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pues que realmente tiene curvas que ocupan mucho espacio. Entonces ya sabéis que no solo hay que tener en cuenta esta densidad de curvas, sino cuánto ocupan esa curva. Por ejemplo, la curva 8, que la veremos ahora con el pilotaje, pues ocupa muchísimo, porque realmente es como si tuviésemos ahí 4 o 5 curvas en una. Así que, bueno, eso también tenedlo en cuenta. Y que bueno, que también tenemos un desequilibrio en curva izquierda a derecha. En este caso tenemos 8 izquierda y 6 a derecha, porque tenemos un circuito que se corre en sentido antihorario, que quizá no es lo más común, pero bueno, eso también complica un poco el tema de los reglajes, ¿no? Porque hay que tener en cuenta que ahora va a ser el neumático del lado contrario el que se va a desgastar más, aunque de los neumáticos ya hablaremos un poquito más adelante. Y con estas curvas que ocupan tanto espacio, que son de una velocidad media, de velocidad alta algunas, pues hace que los frenos no sufran demasiado. Tenemos una dificultad para los frenos aquí, un nivel de 6/10 aproximadamente, porque, como digo, no hay unas frenadas excesivas, ¿no? Y lo podemos ver con los datos, por supuesto. Como podéis ver aquí, en este gráfico rojo, pues tenemos representado lo que sería el gráfico del freno, el porcentaje en el que se va pisando, en unos datos de simulación que, como digo siempre, solo fiaros un poco de la forma que tienen los gráficos en general, ¿vale? Entonces, este es el gráfico del freno y como veis, pues empieza la vuelta bastante pronto con una frenada, lo que sería la frenada de la primera curva. Luego tenemos un breve respiro, aquí tenemos una serie de frenadas que no son muy fuertes, pero sí que son importantes. Luego aquí se alcanza una velocidad importante, este es el gráfico de la velocidad, que bueno, no os fijáis en el número exacto porque son simulaciones muy de andar por casa, pero la forma sí que tiene esta pinta, ¿no? Entonces aquí se alcanza una velocidad más o menos notable y aquí sí tenemos una frenada bastante fuerte. La primera frenada se puede considerar fuerte, pero bueno, como no se llega a alcanzar una velocidad muy baja, como puede ser por ejemplo en esta zona o incluso aquí, pues la frenada realmente sí que se llega con mucha velocidad y se frena fuerte, pero no durante muchos metros, ¿no?, como ahora veremos en el pilotaje. Así que esta frenada, bueno, es medio fuerte, luego esta sí que es bastante fuerte, un tramo recta muy largo en el que da tiempo a refrigerar los frenos y otra vez una frenada fuerte, luego otro tramo de recta y otra frenada fuerte. Entonces, ojo con esto porque, como veis, hay 3 frenadas fuertes aquí seguidas y luego tenemos otros pequeños picos aquí, otros pequeños picos aquí, este que es más o menos media también la frenada. Entonces, como podéis ver, pues los frenos sufren más o menos porque da mucho tiempo a refrigerarse. Si no tuviésemos tanto tiempo de refrigeración, pues por una parte sufrirían más, sobrecalentarían más, pero también habría que tener en cuenta que nos alcanzarían velocidades tan altas, ¿no?, y no tendríamos frenadas tan fuertes. Si echamos un vistazo a lo que son el gráfico de la temperatura de los frenos, como siempre aproximadas, pues como veis, en la primera frenada no se calientan tanto, sin embargo luego pues no da tiempo a enfriarse porque tenemos una sucesión de pequeñas frenadas aquí. Luego aquí sí que tenemos una frenada más fuerte, como veis se alcanza una temperatura más alta que la que teníamos en la primera frenada, luego mucho tiempo para refrigerar los frenos, frenada fuerte y otra vez mucho tiempo para refrigerar los frenos y frenada fuerte. Entonces es un gráfico muy característico porque, como veis, más o menos se mantiene alto aquí, se mantiene más o menos alto aquí, pero tenemos picos muy llamativos, ¿no?, como es en esta frenada y en esta frenada, que por suerte pues están separadas por tramos de larga recta que da tiempo a refrigerar.
Entonces por eso no sufren tanto los frenos, y en contra pues tenemos el pedal del acelerador, que como os podéis imaginar pues tiene un protagonismo bastante alto, ¿no? Y es algo que por supuesto podemos ver también con los datos. El gráfico del acelerador es este que tenemos aquí en verde, y lo que llama mucho la atención pues es este tramo de recta bastante importante, que realmente no es muy recta, ahora lo veremos con el pilotaje, pero bueno, que se va mucho tiempo con el acelerador a fondo aquí, mucho tiempo con el acelerador a fondo aquí, y luego sí que está interrumpido en la última parte del último sector por un tramo muy revirado. Aquí también tenemos un tramo muy revirado en el que no se termina de pisar muy fuerte el acelerador, y como veis también hay que tener mucho cuidado con cómo das gas, porque aquí es muy fácil que el coche en la salida de las curvas pues llegue a trompear, sobre todo en algunos puntos bastante críticos, pero bueno, eso ya lo veremos con el pilotaje. De todas formas, con lo que os tenéis que quedar aquí, ¿no?, sobre todo con el gráfico del acelerador, que como veis al final del segundo sector, que es este, y principio del tercero, ¿no?, que es más o menos por esta zona, pues es cuando cobra mucho protagonismo el acelerador, pero al final de la vuelta y sobre todo en el principio de ese primer sector pues sí que no tiene mucha importancia el acelerador, no se pasa demasiado tiempo acelerando a fondo, y por lo tanto pues se le da un respiro a las unidades de potencia. Y ya para terminar pues hay que hablar de los neumáticos, del desgaste. Entonces aquí tenéis que tener en cuenta, como lo vamos a ver ahora justo con el pilotaje, que las fuerzas laterales son muy altas. Entonces esto, como ya sabréis lo que sois suscriptores del canal, y si no lo sois pues aprovecho para deciros que os suscribáis, pues hace que se estresen mucho lateralmente los neumáticos. Entonces por ahí va a venir sobre todo la degradación de los neumáticos, así que mucho ojo con eso. De hecho también hay un gráfico, el de la temperatura de los neumáticos, que nos ilustra bastante bien por qué se llega a desgastar tanto los neumáticos por ese estrés. Estos son los gráficos de temperatura de los neumáticos, que bueno, para quien no está acostumbrado a verlos, pues hay tres, porque siempre es bastante interesante, ¿no?, a nivel de reglaje sobre todo, analizar la temperatura en la parte exterior, central e interior de la superficie de cada neumático. Entonces, como veis aquí hay algo que llama mucho la atención, y es una montaña de repente en el centro de la vuelta, que como veis pues hay dos neumáticos muy protagonistas, la gráfica verde, que es del neumático delantero derecho, y la amarilla, que es la del trasero derecho. Entonces esto es un punto en el que, como veis, no hay un sobrecalentamiento de los frenos, es decir, no hay una frenada. Entonces, ¿por qué se calientan tanto? Porque hay una fuerte curva hacia la izquierda, que es la curva número 8. Y con eso terminaríamos las características fundamentales del circuito, que yo creo que esto pues nos pone muy bien en contexto, ¿no?, de lo que es este circuito. Así que ahora lo que toca es ver el pilotaje. Como siempre, pues empezamos por una curva número 1, ¿no?, como es evidente, como no puede ser de otra manera, y es una curva muy curiosa, porque en esta perspectiva quizá no se aprecie del todo bien, pero esta curva tiene un peralte que te empuja hacia afuera. Entonces, aunque parezca que compensa atacarla tarde para entrar con una mejor trazada de cara a la 2, ¿vale? Un poco exagerado porque me he venido por aquí fuera, pero realmente no se hace así, se ataca muy pronto, porque si no te vas a venir fuera por esta parte. Es decir, si tú intentas atacar la tarde, lo que pasa es que en este punto es cuando empieza el fuerte peralte y te va a echar hacia afuera. Entonces, aunque tú intentes atacar la tarde, lo que te va a pasar es que te vengas por aquí fuera. Así que, curiosamente, se ataca muy pronto esta curva número 1, y luego quizá de tiempo abrirse un poco de cara al vértice de la 2, que está más o menos por aquí, podríamos decir, un poquito antes, pero si no, da prácticamente igual, ¿vale? Porque estos Fórmula 1 son capaces de tomar esta curva 2 a fondo sin ningún problema. Donde está la clave sobre todo es en intentar dar gas a fondo, bueno, mantener el gas a fondo y con el menor giro de volante posible, porque si tú tienes una mala trazada porque de repente te has venido aquí muy largo y tienes que meter más giro de volante, aunque tú seas capaz de mantener el acelerador a fondo, si tienes que forzar más los neumáticos vas a perder velocidad y además vas a sobrecalentar más, que eso es algo que tienes que evitar a toda costa. Entonces, ojo con esta curva número 2, sobre todo para ver qué giro de volante mete cada piloto, que luego pues cada uno tendrá su ratio de giro diferente, su sistema de ayuda a la dirección diferente, pero bueno, en cualquier caso es interesante, ¿no?, ver en qué posición colocan el volante, porque luego pues también puede haber pilotos que intenten adelantar por fuera si han tomado muy bien esta curva 1, pero es complicado prepararte un adelantamiento en la 2 y la 3, que veremos ahora, porque esta curva 1, insisto, en el vértice te echa hacia afuera. Entonces, complicado, porque una técnica de adelantamiento clara es alargas tu frenada aquí para distanciarte aquí, pero luego de aquí salir más rápido, con mejor trazada, perdón, y entonces en esta curva, pues al piloto que va por dentro, pues pasarlo por fuera. Pero es complicado, ¿vale? Porque te expulsa hacia afuera esta curva. Entonces, aunque tú intentes atacar tarde, si la curva te echa hacia afuera, ya vas a estar aquí y el otro piloto está aquí, y evidentemente así no lo puedes adelantar. Tendrás que dar un volantazo, a abrirte hacia afuera y luego hacerlo por fuera, y ahí ya has perdido todo, ¿vale? Entonces, bueno, luego a partir de ahí tenemos la curva número 3, que como veis, pues es bastante abierta. Lo que pasa es que tiene una característica importante. Punto número 1, que es prácticamente
prácticamente ciega, porque aquí el ancho del circuito es bastante importante y porque aquí tienes una cuesta arriba y aquí ya tienes una cuesta abajo más o menos neutra. Entonces esa curva es más o menos ciega. Aquí el ancho del trazado es bastante amplio, entonces no ves bien esa curva. Aunque se puede hacer esta curva prácticamente a fondo o dando gas a fondo durante todo este tramo, durante todo el piano interior, si vas demasiado alegre, ¿no? Demasiado fuerte, lo que va a pasar es que te vengas aquí y te comas esta curva número 4. Es decir, si tú trazas la 3 como si fuese una curva normal y en este punto das gas y te abres, como puedes imaginar, de cara a la 4 vas a sufrir mucho. Entonces la clave no es quizá abrirte durante todo este piano, porque sería muy exagerado, perderías mucha velocidad aquí, pero sí más o menos mantenerte un poquito por el exterior, hacer esta frenada así y atacar la curva 4 más o menos tarde, o quizá un poco neutra, ya depende del momento, ¿no? Incluso si tienes tráfico y demás, pues puede variar aquí la trazada. Creo que eso va a ser muy interesante, ver cómo varían en esta curva 4 sobre todo, tanto en la entrada como en la salida, la trazada cada piloto. Y luego, bueno, pues sí que te da tiempo a abrirte al final de la 4 y abrirte para la 5, la tomas, y la característica de la 5 es que no puedes dar gas y abrirte aquí, porque si no entonces vas a tener que pegar un volantazo muy fuerte para la 6. Entonces, ¿qué es lo que compensa? Pues no abrir tanto el giro de volante, mantenerlo neutro, pero con ese giro neutro hacer el resto hasta la 6. Así que de esa manera vas a meter menos giro de volante en general, porque si tú aquí abres pero luego tienes que cerrar, eso una vez más fuerza al neumático delantero, que son los neumáticos directrices, ¿no? De las ruedas directrices, entonces eso te hace perder velocidad en la salida, cuando vas a encarar la 6. Y en la salida de la 6 es precisamente donde a ti te interesa tener más velocidad, porque tienes una recta importante. Esa recta importante pues termina con la curva número 7, que además es muy característica porque tiene un fuerte peralte, se nota una subida bastante importante y, como veis, pues ataca muy pronto porque la entrada es muy cerrada, tiene un doble radio muy marcado y luego se va abriendo y hacemos todo esto mucho más abierto, ¿vale? Disculpad el pulso y que me vaya hacia afuera, pero bueno, que sepáis que esto pues sí que se puede hacer a fondo la salida, ¿vale? Pero sobre todo mucho cuidado, porque si das gas muy fuerte, al tener un fuerte peralte, además cuesta arriba, es muy fácil que el coche llegue a trompear aquí, así que hay que tener mucho cuidado, meter sobre todo el menor giro de volante posible en la salida de la 7, pero por supuesto dando gas cuanto antes. Y luego tenemos la famosa curva 8, que se hace completamente a fondo, que es una locura hacerla a fondo, pero estos Fórmula 1 tienen tanta carga aerodinámica que lo pueden hacer, y como veis tenemos un vértice, 2, 3 y 4 realmente. Y bueno, y luego esta realmente tiene como una especie de doble radio un poco extraño, así que bueno, es una curva completísima y es en la que desgastamos tanto, sobrecalentamos tanto la parte derecha del coche, porque evidentemente es una curva izquierda, entonces bueno, si tenemos el coche por aquí, pues es el lado exterior el que se sobrecalienta más, ¿no? Por ese balanceo tan excesivo, aunque ya hablaremos de eso ahora con el setup. Entonces, esta curva, como digo, se hace a fondo. Quizá este piano es el que hay que sacrificar un poco, porque si tú coges este piano, la curva simplemente te va a obligar a irte fuera, y luego el que es más importante, por supuesto, es el último. Entonces, si coges este piano, digamos que demasiado fuerte, a lo mejor te vienes demasiado largo y te cuesta luego encarar digamos que el último vértice, ¿no? Pero bueno, esto Fórmula 1 la van a hacer a fondo. Creo que puede ser interesante también ver si algún piloto cambia un poco la trazada, sobre todo en esta zona, para salir más rápido de aquí e intentar defenderse o atacar. Eso también puede ser interesante, pero como digo, esto se hace completamente a fondo. Parece fácil, pero realmente no lo es tanto, aunque sea a fondo. Luego tenemos una recta bastante importante que termina con esta curva número 9, y aunque tampoco se aprecia, tenemos un peralte muy fuerte en el interior y hace que las suspensiones tengan que trabajar. Ahora hablaremos de ellas, pero es bastante interesante esta curva 9 porque se ataca muy pronto, porque ese peralte te ayuda a mantenerte en el interior. Entonces, aunque tengas que girar más el coche por atacarla pronto aquí en el vértice, el peralte te ayuda, entonces se coge bastante bien. Y luego, bueno, pues aquí hay que intentar poner el coche lo más recto posible para hacer esto completamente a fondo, ¿vale? Porque la 10, como os podéis imaginar, vienes aquí de menor velocidad y esta es muy abierta, pues se hace a fondo sin ningún problema. Luego ya tendríamos la curva 11, que la tenemos por aquí. Esta se hace a fondo, es curiosa porque también tiene una fuerte pendiente hacia arriba, es muy abierta, vienes con mucha velocidad, pero se ataca muy pronto. Se busca el piano aquí porque ese peralte te ayuda a trazarla sin problema a fondo. De hecho, si un piloto intenta atacarla muy tarde, es decir, sacrificas un poco la entrada para atacar el piano aquí, lo que se va a encontrar es que en vez de abrirse hasta aquí en la salida, se va a quedar en el centro de la pista. Entonces, bueno, si estás buscando un hueco te puede interesar, ¿no? Sobre todo si sabes que el piloto que tienes delante, al que quiera adelantar, va a ir por el exterior, que va a ser el interior luego en la curva 12 y tú te quieres abrir, pues sí que puedes atacar esta curva 11 un poquito más tarde y eso te va a permitir terminar la trazada aquí en vez de aquí. Entonces, bueno, puedes estar mejor situado de cara a atacar en esta fuerte recta,
que termina con la curva número 12. Como veis, esta ya es la última serie de enlazadas, muy reviradas, y además es una serie de curvas que va a más, ¿no? Porque esta curva 12, como veis, es una horquilla muy redondeada, luego la 13 es mucho más cerrada y luego la 14 es más o menos como la 13, pero tiene un doble radio, es decir, que parece más abierta, pero realmente al final se cierra mucho. ¿Qué provoca que se cierre aquí esta curva? Pues que sales más lento todavía de aquí de cara a la recta de meta. Entonces lo que se suele hacer es atacar más o menos neutro esta curva 14, porque si la atacas muy pronto estás perdido, porque te vas a tener que venir aquí, corregir, y aquí vas a perder muchísimo tiempo. Entonces lo que se hace es atacarla más o menos neutro, más o menos tarde incluso, buscándola aquí para intentar salir de aquí lo más rápido posible, porque esta serie de enlazadas es muy lenta y tú tienes que tener mucha velocidad para empezar esa recta de meta. Entonces, bueno, se van dando pequeños golpes de freno. Para la frenada de la 12 hay que frenar muchísimo, además una frenada bastante fuerte, punto de adelantamiento también. Y luego te da tiempo a dar un poquito de gas para la 13, tienes que levantar otra vez, quizá dar un toque de freno, y luego, como veis, pues sí que tienes bastante espacio entre la 13 y la 14, entonces da tiempo a acelerar, quizá aumentar alguna marcha y por lo tanto volver a dar un golpe de freno para encalar con menor velocidad hasta 14 y salir rápido de ahí. Así que terminaría lo que es el pilotaje, este circuito de Estambul, que yo creo que es bastante intenso y muy entretenido. Y ahora pues lo que nos queda es hablar de los reglajes, cómo hacemos el setup de un Fórmula 1 aquí, al menos a nivel aproximado, ¿no? Donde están las claves. En primer lugar, el tema aerodinámico, pues aquí se necesita bastante carga aerodinámica, porque como habéis visto hay bastante serie de curvas, la hay de velocidad baja, de velocidad media, de velocidad alta, entonces la carga aerodinámica pues te va a ayudar mucho, sobre todo en las de velocidad media va a ser fundamental. ¿Qué pasa? Que la eficiencia aerodinámica también es muy importante, porque como hemos visto, sobre todo cuando vimos el gráfico del acelerador, pues hay mucho tiempo que vas acelerando a fondo. Entonces, si tienes una eficiencia aerodinámica alta, es decir, que aunque tengas mucha carga aerodinámica, no tienes excesivo drag, eso te va a ayudar a alcanzar una velocidad punta mayor y por supuesto va a ser más fácil adelantar, va a ser más fácil defenderte y también pues vas a marcar mejores tiempos por vuelta. Así que bueno, es un circuito que mezcla todo un poco, ¿no? Que sí que tiene zonas muy reviradas, pero rectas importantes también. Entonces creo que va a ser interesante ver si hay algún equipo o algún piloto que prefiere poner un setup un poquito menos agresivo con la aerodinámica para tener mayor velocidad punta, aunque luego vaya a penalizar en los tramos de curva. Así que ojito con los ángulos de las alas traseras, que como siempre pues a partir del jueves, viernes ya vamos a ir viendo cómo configura cada equipo esas alas traseras, así que mucho ojo a eso, porque si tienes una ala trasera con menor ángulo de incidencia vas a tener mayor velocidad punta, pero menor agarre en las curvas. Y además es interesante también tener quizá más bien mucha carga en el tren trasero, en el sentido de que no te perjudique demasiado el balance aerodinámico, porque aquí hay mucho giro brusco a velocidad media, como por ejemplo la curva 8, que es incluso velocidad media alta. Entonces ahí necesitan mucha carga en el tren delantero para que los neumáticos directrices, los delanteros, no pierdan agarre cuando tú metas el volantazo. Pero si tú pones mucha carga en ese tren delantero y muy poca en el tren trasero, el coche va a ser muy inestable, va a ser muy sobrevirador, es decir, que metas y el coche tienda a trompear. Entonces ahí va a ser también un juego un poco complicado, porque si necesitas mucha carga en el tren delantero, pero no quieres un balance excesivamente adelantado, tienes que cargar también el tren trasero. Entonces ahí la velocidad punta se puede ver perjudicada. Luego pues va a ser muy importante también, por supuesto, el trabajo de los frenos, porque ya hemos visto que no sufren demasiado, no vamos a necesitar unos conductos de refrigeración exagerados, que eso perjudicaría a la velocidad punta porque genera drag. Entonces, bueno, aquí sí que se puede ser un poquito más permisivos. Va a ser muy importante sobre todo cómo juegue el piloto desde el volante con el balance de freno, adelantándolo, atrasándolo, porque para esas curvas de velocidad media, de velocidad más o menos alta, que haya que tocar un poco el freno, prefieres un balance más bien adelantado. Pero para las curvas más reviradas, como puede ser por ejemplo estas del último sector, pues sí que quieres un balance a lo mejor un poquito más atrasado que te ayude a meter el coche en esa curva a baja velocidad. Así que va a ser muy interesante también cómo jueguen los pilotos con el balance de frenos. Y luego pues fundamental, absolutamente fundamental, el trabajo de las suspensiones. Aquí hay bastantes cambios de pendiente fuerte, de ir cuesta abajo y de repente cuesta arriba, muchos peraltes en el vértice muy importantes, como hemos visto por ejemplo la curva 9. Entonces ahí las suspensiones necesitan mayor recorrido para poder absorber y disipar energía y que no dé un golpe, no que lleguen a hacer tope las suspensiones. Así que van a tener que trabajar bastante duro. Como digo, unos coches quizá bastante altos para que haya más rango de movimiento de las suspensiones, y además tienen que trabajar mucho
en contra de un balanceo excesivo, es decir, que el coche se balancea hacia afuera, como por ejemplo en la curva número 8, que es la más famosa, porque aquí evidentemente cuanto más se te balancea el coche hacia afuera, más vas a sobrecargar los neumáticos, en este caso derecho, que son los exteriores, y por lo tanto mayor desgaste vas a tener. Entonces aquí las suspensiones pues tienen que trabajar mucho, que tienen que ser bastante rígidas a ese balanceo, pero ojo, porque si pones unas suspensiones muy rígidas vas a aumentar también el desgaste general de los neumáticos, no solo en ese punto, sino en general. Entonces va a ser bastante complicado para ellos. Y por supuesto para eso tenemos también el trabajo de los amortiguadores, que no solo tienen que acompañar a la rigidez de los elementos elásticos en contra de este balanceo, sino que hay que tener mucho cuidado también con la transferencia de carga, sobre todo en aceleración. Cuando tienes una transferencia de carga hacia atrás, si sobrecargas mucho ese tren trasero, mandas mucho peso del coche al tren trasero porque tienes unos amortiguadores traseros muy blanditos, digamos que el coche se agacha de atrás, ¿no? Lo que va a hacer es que tengas mucho peso atrás, muy poquito adelante, y esas curvas en las que tienes que dar gas cuanto antes, que son muy peraltadas, que son cuesta arriba, es muy fácil perder el coche. Entonces, tienes que intentar que no haya tanta transferencia de carga, porque si la hay con estos Fórmula 1 que tienen tantísimo par, pues en cuanto des un poquito de gas, el coche va a tender a trompear. Así que hay que tener también cuidado con eso, y es trabajo de los amortiguadores. Lo bueno pues que tienes otra serie de reglajes, como es por ejemplo el par que tú quieres, que lo puedes manejar desde el volante, también puedes manejar el diferencial, tanto en entrada curva como en salida. Entonces eso te ayuda mucho de cara al pilotaje, ¿no? Entonces los pilotos van a tener mucho trabajo tanto con el par como con el diferencial, como con el balance de frenos, para conseguir ese equilibrio entre lo que es el rendimiento en tiempo por vuelta, la comodidad del propio piloto, porque si pones un coche muy sobrevirador, el coche va a ser muy nervioso y te va a ser complicado, y luego por supuesto el desgaste. Entonces tienes que evitar un desgaste excesivo, estar cómodo y además marcar buenos tiempos por vuelta. Entonces quizá a veces compensa incluso sacrificar alguna décima en tiempo por vuelta para estar cómodo y para no desgastar demasiado los neumáticos. Así que como veis, nada fácil en el tema de los reglajes, pero bueno, esto es lo bonito, ¿no? Encontrarse con circuitos que sean todo un desafío para los ingenieros y también para los pilotos. Ya sabéis que en Level Up Academy tenemos cursos de reglajes tenemos bastante curso también de análisis de datos, así que si os ha gustado todo el tema de los gráficos de telemetría, queréis aprender más, o si queréis saber más sobre el tema de los reglajes o sobre Fórmula 1, pues os dejo aquí el enlace a la academia, ¿vale? Para que le echéis un vistazo. En la web al principio vais a tener un vídeo de 2 minutitos en lo que os explico todo lo que necesitáis saber sobre la academia. Así que nada, gracias por haberos quedado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.